Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 2. Dice así la Biblia: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual era sierva de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho esta muchacha, que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegase a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que se sane de la lepra. Luego que el rey leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida, para que esté en mí, que yo pueda sanar a este hombre de la lepra? Considerad ahora y ved cómo buscas ocasiones contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá luego y colocará su mano sobre mí, y yo seré sano de la lepra. Amén. Diga conmigo: Señor, prepara mi corazón como esa buena tierra, donde se siembre la semilla de tu palabra y pueda dar frutos. Amén. Yo les voy a invitar a que tomen su asiento, por favor, y que cuando desocupen sus manos le den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, yo lo decía en cierto discurso aquí en la iglesia, que nosotros no podemos menospreciar nada que venga de Dios. La Biblia dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá tu Señor. En la medida en que nosotros aprendamos a agradecer y a honrar a Dios, en esa medida vamos a ser bendecidos por el Señor. Amén. Vamos a ser bendecidos por Dios. Y yo lo decía porque en alguna oportunidad venía en el taxi y este taxista se venía quejando de todo y de nada. Y yo le decía: pero ¿sabes algo? Tienes motivos para agradecer a Dios. Y cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, Dios nos dice: ahora te voy a bendecir mucho más. Amén. Así que hoy estamos, ¿por qué lo digo? Hoy estamos en una reunión de gratitud a Dios por la campaña ya terminada, pero en preparación de la nueva campaña. Y si nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, Dios mismo, Él nos va a poner en más, nos va a dar muchas más bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado: hay que agradecer a Dios por todo. Dígale: hay que aprender a ser agradecido. Amén. Me voy a acercar un poco más con todos ustedes, porque nos vamos a compenetrar en la palabra. Amén. Si en lo poco me fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. ¿Está hablando qué? De una persona que honra a Dios y que agradece a Dios siempre.
lo mucho o lo poco. Lo mucho o lo poco. No menosprecia lo que viene de Dios. Y por ende, como no menosprecia lo que viene de Dios, la promesa de Dios se cumple y esta persona es mucho más bendecida. La Biblia nos habla de una historia maravillosa. Repito, la Biblia nos habla de una historia maravillosa que en primer lugar nos muestra cómo Dios tiene poder para sanar hasta las más terribles enfermedades. La lepra, para el momento y el contexto histórico donde fue escrita esta palabra, era una de las enfermedades más terribles que habían. No había cura para la lepra. Gracias a Dios, hoy ha avanzado la ciencia y para muchas enfermedades hay cura. Sin embargo, también tenemos enfermedades hoy día que no tienen cura posible. Si hay alguien aquí que vino enfermo, desahuciado por los médicos, que los médicos no te dan esperanza, yo te invito a creer en este Jesús, que aunque Naamán no tenía esperanza de ser sanado, sin embargo, el Señor lo sanó milagrosamente. Levante la mano usted y diga conmigo: en el nombre de Jesús, el Señor me sanará milagrosamente. Amén. La lepra, aparte de ser una enfermedad fuerte, terrible en estos momentos, ¿por qué? Porque bueno, la lepra destruía las células de la piel y se les hacían grandes llagas y sufrían mucho con esas llagas. A pesar de todos estos problemas físicos, para la época, la lepra era considerada más allá un problema espiritual. ¿Por qué? Porque se suponía que una persona que tenía lepra en la antigüedad estaba maldecida incluso por Dios. O sea, que no era solo un problema o una situación que acarreaba problemas físicos, sino que también era una situación que acarreaba problemas espirituales y emocionales. La lepra era catalogada como un problema espiritual, como un problema que dañaba emocionalmente a las personas. Sin embargo, repito, vemos a un Jesús que tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, pero lo más importante, sanar el alma de las personas. Hoy Jesús te quiere dar sanidad en tu cuerpo, pero más allá de la sanidad en tu cuerpo, Jesús quiere sanar tu alma. Jesús tiene poder para sanarte de esa aflicción. Jesús tiene poder para sanarte de esa herida que te dejó la vida, o alguien te hirió, o alguien te dañó, o alguien te hizo algo, o alguien te mintió, o alguien te lastimó, y esto te produjo una herida espiritual, emocional. Pero solamente el poder de Dios no solo, repito, te sana de tus problemas físicos, sino que va más allá y te sana de tus problemas espirituales. Por eso Jesús dijo: yo he venido a sanar a los que están enfermos. Por eso el Señor dijo: he aquí, les traeré sanidad y medicina y les curaré. Oiga, Jesucristo no solo vino a sanarnos del cáncer, no vino a sanarnos solo del SIDA, no vino a sanarnos de un problema en su sistema digestivo, no solo vino a sanarte de un problema de riñón o de un problema de columna, etcétera, etcétera, sino que Jesús también te vino a sanar de esos problemas espirituales, de ese odio, de ese rencor, de esa frustración. Alguien te hizo daño, pero hoy, si tú dejas que la palabra de Dios penetre a tu vida, penetre a tu corazón, Él te va a sanar. Aleluya. Repito, la lepra para la época tenía dos connotaciones. Número uno, era una enfermedad física.
Número 2, era una enfermedad espiritual. Se suponía que una persona que estaba enferma de lepra, primero había estado enferma espiritualmente, y esto produjo que estuviese físicamente enfermo. Oiga, mi hermano, no es tan diferente hoy día. No es tan diferente hoy día. Hoy día tenemos muchas enfermedades que tienen sus orígenes, ¿dónde? En el área espiritual. ¿Cómo se le llaman a este tipo de enfermedades? Enfermedades psicosomáticas. La palabra psicosomáticas es el compuesto de dos palabras: psico, mente, psiquis; soma, cuerpo. Psiquis, mente; soma, cuerpo. Psicosomática tienen su origen en la psiques, pero sabemos que es espiritualmente, ¿eh? En la psiques, pero se manifiesta en el cuerpo. Y hoy día hay informes, escuche bien, de grandes científicos médicos que dicen que más de 35 enfermedades, ya sea en el área digestiva, son causadas por problemas, óigalo bien, de estrés. Tienen su origen en la psiquis, en la mente humana, pero se manifiestan en el cuerpo. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: no os afanéis por lo que haber de comer, beber o vestir. ¿Qué le dijo el Señor? No te estreses, porque Dios sabía que habían problemas que se manifestarían físicamente, pero que tendrían su origen en el área espiritual. La lepra era una enfermedad que consistía en estas dos cosas. Este hombre llamado Naamán, que era un hombre importante, estaba con esta terrible enfermedad, la lepra. Y en ese momento, estando en esta enfermedad, una de las criadas que tenía en su casa, que era israelita, había conocido al hombre de Dios, al profeta, y le dijo a su esposa: ¿por qué mi señor no va a Israel y habla con el profeta? Porque estoy seguro que él va a ser sano. Amén. O sea, esta mujer sabía que en la presencia de Dios, que estaba con aquel profeta, iba a garantizar un milagro. Por eso el Señor bien lo dijo: el que se acerca a Dios, es necesario en primer lugar que crea que Él existe, pero también es necesario que crea que ese Dios existente es galardonador, premia a los que le buscan. ¿Y cómo lo premian? Con el milagro. Aquella mujer sabía que si este capitán llamado Naamán iba a la presencia de Dios, él iba a ser sano. Y yo creo que muchos aquí también tienen esta seguridad. Pastor, si yo vengo a la iglesia, si yo busco a Dios, si yo le creo a Dios, si yo oro a Dios, yo estoy seguro que voy a ser sano. Yo estoy seguro que mi familia será sana. Yo estoy seguro que recibiré un milagro. ¿Quién lo cree? Levante la mano y diga amén. Diga: yo creo que el Señor me está sanando. Amén. Así que este capitán recibió el consejo, y después de hablar con su rey, fue al reino de Israel, donde por fin se pudo encontrar con este profeta. Digan gloria a Dios. ¿Quién vino a encontrarse con Dios aquí? ¿Quién está seguro que Dios está aquí? Te puedo preguntar por qué. ¿Por qué estás tan seguro que el Señor está aquí? Siente su presencia. ¿Quién más me puede dar una opinión? ¿Por qué tú estás tan seguro que Dios está aquí? Porque hay milagros, dicen por aquí. Porque hay sanidades, dicen por aquí. Alguien dice por allá atrás. Porque tienes fe, dice por aquí. Si alguien me preguntara a mí: pastor, ¿por qué usted con tanta firmeza y seguridad dice que el Señor está aquí? Yo le diría:
Porque la palabra de Dios me dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y de acuerdo, yo voy a estar, lo creo. Aquí habemos más de 2 evidentemente, habemos más de 3 evidentemente. Entonces el Señor está en este lugar. Denle un aplauso al Señor. ¿Viniste al lugar indicado? Sí. ¿Estabas enfermo? Viniste al lugar indicado. Aquella mujer sabía que si su señor llamado Naamán llegaba al lugar donde estaba el profeta, la presencia de Dios que estaba en él, él iba a ser sano. Amén. Naamán iba a ser sano. ¿Quién tiene fe de que hoy es sano? No solo de ese problema físico, sino más allá de algún problema espiritual que pueda estar aquejando tu vida. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Dios trae solución para tu problema también? Créelo. Porque para el que cree, repito, todo le es posible. Así que Naamán llegó, y dice la Biblia que con sus carros y regalos llegó a la puerta de la casa del profeta. Y aquel profeta envió a un criado que le dijo: dile a ese hombre que se vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y si él lo hace, ¿será qué? Sano. Su piel se restaurará y será sano. Miren ustedes, porque esta es la parte cumbre de este mensaje. Aquel hombre dijo: no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que yo, siendo capitán de uno de los imperios más fuertes, tengo que ir? Y menospreció el río Jordán, menospreció el mandato de Dios, a sumergirme en ese río. Y oigan las palabras que utilizó: que está sucio. Dice él: yo pensaba que saldría este hombre y pondría sus manos sobre mí y de inmediato sería sano. Una cosa es la que nosotros pensamos y otra es la que Dios piensa. Diga conmigo: una cosa es la que yo pienso, pero Dios siempre piensa cosas buenas para nosotros. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Dios siempre tiene pensamientos buenos para con nosotros? El Señor lo dijo: porque los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, son pensamientos de paz, de bien y no de mal. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre tiene ideas buenas para nosotros. Dios quiere que tu familia sea bendecida. Dios quiere que tu casa sea próspera. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú tengas paz. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento de Dios para tu vida. Y el Señor lo dijo de otra manera. Dijo: amados, yo deseo, mis pensamientos, mis ideas para ti es que tú seas próspero, es que tengas salud, así como tu alma, como tu ser interior prospera. Ese es el deseo de Dios. Y Naamán pensó una cosa, pero Dios pensó otra. Y la que Dios pensó era lo que realmente le iba a traer el milagro a su vida. El ser humano que no conoce a Cristo está como Naamán, pensando en otras cosas, pensando que de alguna manera llevando a su familia le va a ir bien, en su propio pensamiento, en sus propias ideas, pensando que llevando el matrimonio de la idea que ellos se han criado en el mundo va a estar bien, pensando que invertir el dinero de la manera como el mundo nos enseña está bien. Escuche, dejando de lado el pensamiento de Dios, dejando de lado las ideas de Dios para el matrimonio, para la familia, para la inversión del dinero. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y decidimos que lo que Dios me dijo lo voy a practicar en mi vida, es cuando vamos a ver el milagro de Dios. ¿Quién quiere ver el milagro de Dios acá? Entonces sigue las ideas de Dios. Sigue las ideas de Dios para tu negocio y verás cómo Dios te prospera. Sigue las ideas de Dios para tu familia y verás cómo tu familia va a ser bendecida. Sigue el plan de Dios y las ideas de Dios
para tu ministerio y verás cómo Dios va a bendecir tu ministerio. Sigue las ideas de Dios para tus hijos y verás cómo Dios va a bendecir a tus hijos. Naamán creía en algo, pero la idea de Dios era otra. Y la idea de Dios, siempre era buena para bendecirlo. Sin embargo, vemos a Naamán que menosprecia la idea de Dios. Menosprecia la idea del Señor. Y dice, no, ¿cómo puedo yo? Amén. Y así hay mucha gente, hermano, que menosprecia la idea de Dios. Y sencillamente, si alguien menosprecia el plan de Dios, no puede Dios bendecirlo. No puede Dios ayudarlo. Pero cuando nosotros aprendemos a honrar lo que Dios tiene para nosotros, si aprendemos nosotros a valorar lo que Dios tiene para nosotros, Dios va a hacer milagros grandes en nuestra vida. Oiga, yo siempre digo que todo lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, llámesele trabajo, llámesele familia, llámesele finanzas, escucha, llámesele nuestra propia vida, en las manos del Señor, Dios va a hacer milagros. Ya se los he dicho más de una vez acá. Cuando ponemos todo en las manos de Dios y agradecemos a Dios, Dios nos termina bendiciendo. Miren ustedes, Naamán menospreció lo de Dios. Sin embargo, cuando Naamán fue persuadido para que él honrase lo que Dios le dijo, ocurrió un milagro. Y si nosotros vemos en el transcurrir de la Biblia, nos daríamos cuenta que esto no pasó solo en la historia de Naamán. Miren ustedes, ¿recuerdan a este joven llamado David? A un joven llamado David, ¿recuerdan? Se iba a encontrar con un gigante llamado Goliat. Y en aquel momento, cuando estaban frente a frente, ¿qué hizo Goliat? Lo menospreció y le dijo, se echó a reír. Le dijo, ¿acaso tú crees que yo soy perro para que vengas a mí con un palo? Lo menospreció. Sin embargo, David estaba en las manos de Dios. ¿Qué hizo Dios con David? Terminó derribando a un gran gigante. Cuando usted y yo valoramos lo que Dios nos ha dado, vamos a ser bendecidos. Otro ejemplo. Ahí estaban los discípulos. Una multitud de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y de repente tuvieron hambre y le fueron traídos. Jesús dijo, vamos a darles de comer. Y aquellos discípulos dijeron, Señor, menospreciaron. Dijeron, Señor, pero solo hay 5 panes y 2 peces. Y ¿saben qué hicieron? Menospreciaron esto. Y dijeron, Señor, no, pero eso no alcanza para nada. Eso no sirve. No funciona. ¿Qué hizo Naamán? Sumergirme en ese río tan sucio. Eso no va a funcionar. Hay mucha gente que menosprecia las ideas de Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo yo? Oye, practícalo y verás. Y los discípulos dijeron, Señor, pero esto no alcanza para nadie. Lo menospreciaron. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Ahí está. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, tráigame acá. Lo que ustedes menosprecian, tráigamelo aquí. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró los 5 panes, los 2 peces. ¿Y sabe qué hizo? Señor, gracias. Gracias, Señor. Honró a Dios. Levantó los panes y los peces y dijo, gracias, Señor. Lo honró. ¿Y sabe qué hizo Dios? Óigalo. Un milagro de multiplicación. Multiplicó los panes y los peces. Los que otros desecharon, los que otros menospreciaron, el Señor honró a Dios por eso. Y ocurrió un milagro de multiplicación. Comieron 5,000 hombres, como usted ya conoce la historia, sin contar niños y mujeres. Y todavía sobró.
Cuando usted honra a Dios, Dios te va a honrar. Cuando usted honra las ideas de Dios para su vida, Dios te va a honrar. No, Naamán dijo, pero ¿cómo puedo yo entrar en este río? Sin embargo, él fue persuadido por sus criados, que le dijeron, bueno, pero no vas a perder absolutamente nada. Entra al río y verás. Y allá Naamán, que fue persuadido, comenzó a sumergirse en el río. Por primera vez, número 1, entró, no pasó nada. Segunda vez, no pasó nada. Tercera vez, no pasó nada. Cuarta vez, nada pasó. Levante las manos y diga, nada pasó. Dile al que está a tu lado así, nada pasó. Oye, hermano, ¿cuánta gente he tenido que tratar de persuadir aquí? Por supuesto, a la luz de la palabra. Porque llegan a la iglesia y, pastor, tengo un mes viniendo y no veo nada todavía. Y otros, pastor, tengo un mes viniendo, tengo un mes participando y todavía no he visto de alguna manera lo que le estoy pidiendo a Dios. Y peor aún, hay unos que se desaniman y ya no vuelven más. ¿Qué pasó, hermanito? Pastor, duré pidiendo a Dios meses, incluso años, y todavía no vi la bendición de Dios. ¿Cuál es la recomendación de Dios en estos casos? El Señor dice que tenemos que ser perseverantes, porque el que persevera hasta el fin, diríamos, alcanza. Amén. Digan amén. Perseverantes, digan gloria a Dios. Levante la mano si aquí hay gente que dice, pastor, yo tengo un mes y no he visto nada. Pastor, yo tengo una semana y no he visto nada. Tengo algunos meses y no he visto nada. Escúcheme, Dios te va a bendecir. Lo decía ayer en la campaña en Tácata. Hablaba acerca de cómo Dios transformó el agua en vino. Y en un momento determinado que María, la madre biológica de Jesús, se acerca al Señor y le dijo, Señor, no tienes vino. ¿Qué le quiso decir María? Haz un milagro, se acabó el vino, haz algo, manifiesta tu poder en este lugar. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Si usted busca en la traducción original del griego hasta nuestra traducción, se dará cuenta que Jesús dijo una palabra como esta. Le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi kairos. ¿Qué es el kairos? Ya lo he dicho. El kairos es el tiempo perfecto y preciso en el que Dios ve que te puede derramar la bendición. Óigame, yo no sé cuántas veces literalmente te has sumergido en el río Jordán. Yo no sé cuántos meses tienes viniendo a la iglesia, pero escúchame una cosa, en el momento preciso de Dios, el kairos de Dios se derramará en tu vida. Y yo creo ya que para muchos el kairos se está derramando. Levante la mano y diga conmigo, recibo el kairos de Dios. No, Naamán 3 veces, nada. 4 veces, nada. 5 veces, nada. ¿Qué pasó aquí? Pero óyeme, recuerde lo que el Señor le había dicho, 7 veces. 7 veces. Estas 7 veces para nosotros hoy en día no es que son 7 en realidad. Es que el 7 alude al número de la perfección y la totalidad. Óigalo. Perfección y totalidad. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser las veces que sean necesarias. Las que sean necesarias. Pastor, ¿qué debo hacer yo entonces? Hermano, seguir confiando hasta que sea completamente necesario que Dios derrame su voluntad. Las veces que sean necesarias. Pastor, tengo que venir 1 mes, 2 meses. Las que sean necesarias hasta que reciban la bendición. Las que sean necesarias.
hasta que recibas la bendición, las que sean necesarias. Naamán se sumergió 6 y nada, y ya quería desistir. Digo, no veo ningún resultado. Y hay gente que desiste tan rápido. Pastor, he venido meses, semanas, ya no aguanto más. Sigue insistiendo. Pastor, pero ¿cuántas veces? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Porque en el momento preciso de Dios, el kairos de Dios se va a derramar sobre tu vida y verás la manifestación del Señor en el milagro que deseas. Cuando Naamán se sumergió la 7ª vez y salió la 7ª vez, su piel era como la de un bebé. Había recibido el milagro. Repito, la 7ª vez para nosotros no significa que en realidad sean 7, sino que significa la totalidad de Dios. ¿Y qué es la totalidad de Dios para nosotros? Las veces que sean necesarias. Hasta que tú no veas el milagro, usted tiene que seguirse sumergiendo en la presencia de Dios, creyendo, viniendo, buscando, confiando, pidiendo. Y en el kairos de Dios, en el momento en el que Dios vea preciso que estás preparado para la bendición, esa bendición forzosamente tiene que derramarse sobre tu vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. Alábalo. Alábalo. Amén. Amén. El kairos de Dios se derramará sobre ti y Dios te bendecirá en gran manera. Repito, alguien me dirá, pastor, ¿y qué debo hacer por lo pronto? Sencillo, Jesús nos dio la enseñanza. Jesús nos dijo, en una ciudad vivía un hombre que le llamaban el juez injusto. O sea, ¿qué significa? Una persona malvada, una persona sin principio, una persona sin valores, no le importaba el resto, un malvado. Este juez injusto, dijo Jesús en una historia, todos los días había una viuda que necesitaba que el juez injusto le hiciera justicia contra sus adversarios, pero él no quiso por un tiempo. Sin embargo, la viuda venía todos los días religiosamente. Juez, hazme justicia. Un día el juez se levantó y dijo, aunque yo soy una persona malvada, no temo a Dios, no respeto a los hombres, no me importa a nadie, sin embargo, yo le voy a hacer justicia a esta viuda, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús nos dio una gran enseñanza y dijo, oíd lo que dijo el juez, que era malo, que era injusto. ¿Acaso el juez justo y verdadero, llamado Dios, no les hará justicia a sus hijos que insisten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las veces que sea necesaria? No les hará justicia. Y he allí la respuesta de Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, que el Dios justo no se tardará en enviar su respuesta. Diga conmigo, esa palabra tardará es el kairos. Esa palabra tardará es el kairos de Dios. Esa palabra tardará es el tiempo preciso en el que Dios ve conveniente que usted necesita la bendición. ¿Y qué tiene que hacer usted? El Señor lo dijo, esperar, confiar y esperar pacientemente. ¿Dónde están los que tienen paciencia aquí? ¿Seguro? El salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Hermanos, yo creo que Dios te va a bendecir. Declaro que el kairos de Dios se derrama en tu vida.
y que tú hoy te llenas de paciencia y no menosprecias lo que Dios te dice, sino que lo valoras en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Naamán fue sano, usted también recibirá el milagro de Dios. De pie a la iglesia, por favor.